todos juntos, de manera alternada. Jeremías capítulo 2, la Nueva Versión Internacional, por favor. Israel abandona a Dios. De manera alternada, la palabra del Señor dice: la palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ellos sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor: qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí. Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos dio por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes: ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Sedar e infórmense bien, fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden procesados, afirma el Señor. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo, nación en la esclavitud? ¿Por qué entonces los saquean? Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Para colmo de males, los de Memphis y los de Tafnes sacaron la cabeza. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios, mientras Él te guiaba por el camino? Verso 18. Y ahora, ¿qué sacas con ira a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ira a Siria a beber agua de Éufrates? Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste: no quiero servirte. Sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te entregaste a la prostitución. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Aunque te laves con el día y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de mi iniquidad, afirma el Señor Omnipotente. ¿Cómo puedes decir: no me he contaminado ni me he ido tras los Baales? Considera tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho, camella ligera de cascos que no puedes quedarte quieta. Asna salvaje que miras al monte, cuando ardes en deseos, olfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente te encuentra. No andes con pies descalzos que te lastimas, ni dejes que la garganta te reseque.
Pero tú insistes, no tengo remedio. Amo a dioses extraños y tras ellos me iré. El pueblo de Israel se avergonzará junto con sus reyes y autoridades, sacerdotes y profetas, como se avergüenza el ladrón cuando lo descubre. A un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra le repiten, tú me has dado a luz. Me han vuelto la espalda, no me quieren dar la cara, pero les llega la desgracia y me dicen, levántate y sálvanos. ¿Dónde están, Judá, los dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como ciudades. Diles que se levanten, a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. ¿Por qué litigan conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, afirma el Señor. En vano castigas a mi pueblo, pues rechazan mi corrección, cual si fuera un león feroz, la espada de ustedes devoró a sus profetas. Pero ustedes, los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. ¿Acaso he sido para Israel un desierto o una tenebrosa tierra? ¿Por qué dice mi pueblo, somos libres y nunca más volveremos a ti? ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo en que mi pueblo se olvidó de mí. Qué mañosa eres para conseguir amantes. Hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Tienes la ropa manchada de sangre de gente pobre e inocente, a los que nunca sorprendiste robando. Por todo esto, te voy a juzgar por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, por afirmar, Dios ya no está enojado conmigo. ¿Con qué ligereza cambias de parecer? Pues también Egipto te defraudará, como te defraudó Asiria. Saldrás de allí con las manos en la nuca, porque el Señor ha rechazado a aquellos en quienes confías y no prosperarás con ellos. El Señor bendiga su palabra. El himno, ¿quién de nosotros no conoce lo que es el dolor? Dios conoce las pasiones humanas, sabe que las pasiones humanas destrozan, sabe que las pasiones humanas lastiman, sabe que las pasiones humanas descomponen, sabe que las pasiones humanas desilusionan. Y aprovechando que Él sabe que nosotros sabemos todo esto, quiere hablar de lo que significa para Él nuestra desobediencia. Y por eso es que le pide a Jeremías que ilustre la infidelidad de su pueblo como una infidelidad amorosa, porque sabe que la infidelidad destroza, lastima, descompone y desilusiona. Y Dios reflexiona por medio del profeta y les dice, Dios, soy un Dios de reciprocidad. Yo soy un Dios que da, y así como da, soy un Dios que espera respuesta de a quienes les doy. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo por conducto del profeta. Es un Dios que entiende que el amor es presencia. Es un Dios que entiende que el amor es protección. Es un Dios que entiende que el amor es acompañamiento. Que el amor es sobre todo reacción. Que el amor es protesta. Que el amor es defensa. Por eso es que comienza hablándole a su pueblo como un pueblo que estuvo algún día enamorado, que un día así de haber estado enamorado pasó al desamor. Dios le dice, tú me tenías, tú me seguías desinteresadamente. Y Dios en ese sentido sabe que los seres humanos no siempre nos tomamos tan en serio lo que significa la infidelidad a los mandamientos de nuestro Señor. Por eso es que Él tiene que recurrir a una experiencia muy común, que es la experiencia de desamor de los seres humanos, para poder decir, vean cómo me siento yo cada vez que ustedes no se apegan a mi palabra, cada vez que ustedes no buscan mi rostro, cada vez que ustedes no me obedecen. ¿Quién no ha sufrido una decepción amorosa? Y entonces sepan que ese dolor desgarrador que ustedes han experimentado, yo lo experimento cada vez que ustedes no me obedecen. Yo lo experimento cada vez que ustedes se apartan de mí, cada vez que ustedes me ignoran, teniendo la palabra ahí en casa, hacen caso omiso. ¿Me puedes cerrar, por favor? Hace caso omiso. Muchas gracias. Sí, es mucho aire. Sí. Muchas gracias. Si es que hace corriente. Muchas gracias.
Y entonces es muy importante porque Dios quiere que nos demos cuenta cómo nuestro desamor le afecta, cómo nuestro desamor y nuestro desapego le duele profundamente, y Él por eso recurre a esta figura del primer amor. Ustedes eran mi primer amor, dice a su pueblo. Eran una novia enamorada cuando me seguían convencidos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos pasado por una experiencia semejante? Y hay algo muy interesante. Él, como es un Dios de reciprocidad, nos pregunta: ¿cuántas veces te he tratado mal? ¿Cuántas veces yo he sido injusto contigo y he sido indiferente contigo, así como tú eres injusto y me tratas mal a mí? Y Dios le da estas palabras a Jeremías precisamente porque Dios les dice: yo he sido útil para ustedes y ustedes me han cambiado por dioses inútiles. Ustedes me han cambiado por dioses que no tienen efectividad en sus vidas, y yo he tenido efectividad en sus vidas. Yo los liberé de Egipto, yo los saqué de la esclavitud, yo los llevé al desierto, ciertamente a un periodo muy complejo, pero estuve ahí de día y estuve ahí de noche. Tuvieron hambre y les proveí el alimento, tuvieron sed y les proveí el agua, tuvieron calor y les proveí la sombra, tenían miedo en la noche y les proveía la lumbrera, ¿no es cierto? Y en ese sentido he estado ahí como Dios protector, como Dios presente, como Dios que acompaña, como Dios que actualiza su fidelidad por medio de esos acontecimientos. Porque Dios quiere justamente que el pueblo se dé cuenta que aquella olla hirviendo de la que había hablado en el capítulo anterior con Jeremías tiene que ver con este juicio que Dios está haciendo. Tiene que ver con: vean cómo se han olvidado de mí, vean cómo me han maltratado, vean que no han sabido ser recíprocos, ¿no? A ver, ¿cuántas veces yo les he faltado y todas las veces que ustedes me han faltado? ¿Cuántas veces he dejado de preocuparme por ustedes y todas las veces que ustedes se despreocupan de mí? Ustedes lo que han hecho es desconocer mi presencia. Ustedes lo que han hecho es desconocer mi manera de actuar. Yo les liberé de Egipto, les dice, yo los llevé por el desierto. Yo los traje a esta tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, ustedes vinieron y todo lo ensuciaron y convirtieron este lugar en un lugar asqueroso a causa de su pecado, a causa de su infidelidad, a causa de su desobediencia. De nada sirvió que yo procurara las mejores tierras y que yo les haya dicho: tierra donde fluye leche y miel. Ustedes vinieron y les importó poco. Lo hicieron un lugar asqueroso, lo ensuciaron, y eso es muy fuerte. Y lo más triste es que ni los sacerdotes ni los maestros de Biblia me conocieron, porque ningún sacerdote dijo: ¿quién es el Señor que nos trajo aquí? ¿Quién es el Señor que nos ha dado esta palabra? ¿Quién es el Señor que nos ha inspirado esta revelación tan profunda? Leonard Cohen, este músico extraordinario que tiene este canto hermosísimo que se llama Aleluya, me encanta ese canto precisamente, porque él dice: David ya había descubierto el acorde secreto, que es justamente poder alabar al Señor con aleluya. Ya con ese acorde secreto descubrió el mejor de los acordes que cualquier ser humano podía haber descubierto. De tal manera que el Cohen en este canto desarrolla el canto, que es un canto hermosísimo, y al final dice: yo lo único que quiero tener bajo mi lengua cuando yo llegue a la presencia de Dios es esta palabra, aleluya. Porque dice, solamente Dios le pudo dar a David esa palabra para poder engrandecer su nombre. Solamente David, con la sensibilidad que tuvo, con la profundidad y la intimidad que tuvo con Dios, descubrió que esa palabra es una palabra clave para poder bendecir a Dios. Por eso es muy importante cuando el Señor les dice: los sacerdotes no me conocieron, los maestros de Biblia nunca se preguntaron por mí, nunca preguntaron ni cómo es que Dios los eligió, cómo es que Dios quiso que Moisés fuera apartado desde muy pequeñito, nada más por ser un niño hermoso. Cómo es que Dios permitió que Moisés fuera encontrado por la hija de Faraón para ser llevado a palacio y ser educado en palacio, y habiendo sido educado en palacio, haber conservado su identidad con el pueblo hebreo. ¿Quién se ha preguntado de eso y le dice: pueblo de Israel, ustedes me cambiaron por una historia de lo más ridículo que hay? Lo que hicieron es que me abandonaron y empezaron a pensar con las reglas de Egipto, con las reglas de la cultura, con el modo como la gente quiere que la vida sea interpretada, ¿no es cierto? Porque la prensa de todos los días es lo que nos dice: hoy hablemos del clima, hoy hablemos de estos partidos políticos, hoy hablemos de la crisis, hoy hablemos del desempleo. No hay esperanza, no hay expectativa, no hay
cosas nuevas. La prensa es lo que quiere, escuchamos la radio, escuchamos la televisión y es lo que quiere. Y lo triste es cuando los creyentes pensamos que así tenemos que pensar. Y no, tenemos que pensar de acuerdo a la revelación de Dios, y es lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Ni los sacerdotes ni los maestros de la Biblia me conocieron, más bien pecaron contra mí, no hablaron en mi nombre, hablaron y siguieron a otros dioses. Ustedes, sus hijos y sus nietos, van a ser juzgados precisamente por eso, por haberse olvidado de mí. ¿Y saben qué es lo más triste? Cuando ustedes empezaron a leer el pulso de los tiempos, pensando que lo que sucede en Arabia y lo que sucede en el Mediterráneo es lo que a ustedes les va a permitir como pueblo mío saber cuál es su destino. Y la gente piensa que efectivamente hay que ver cómo amanece la bolsa de valores para ver si su fe va a permanecer. Piensa que tiene que estar al pendiente de que si tal partido político tiene tales iniciativas, su fe va a permanecer. Piensa que si las noticias dicen que tal coyuntura internacional favorece tal cambio, es lo que hay que tener como claro para poder decir, esto es lo que Dios me está poniendo frente a mí. Dice, no es lo que sucede ni en Asiria, ni lo que sucede en el Mediterráneo, porque ustedes tienen que aprender que para poder entender lo que yo quiero, tienen que aferrarse a mi revelación, a lo que yo enseño en mi palabra. Y esto es muy importante. ¿Saben qué significa eso? Significa que ustedes, cada vez que asumen una ideología diferente, me han abandonado como su Dios. Por eso siento la traición de una prostituta, por eso, y así les dicen, ¿no? Siento la traición de una prostituta que engaña. Ustedes me engañaron. Primero me sedujeron como Dios y luego me traicionaron. Se fueron a jugar con otros dioses. Me cambiaron a mí, fuente de agua viva, por sus propias cisternas. Y entonces empezaron a creer que son sus libros, que son la información que ustedes pueden tener al alcance de la mano, lo que les va a inspirar, lo que les va a sostener, lo que les va a dar claridad en lo que respecta a su peregrinaje. Y no reconocen que ustedes han cavado sus propias cisternas, que las fuentes en las que ustedes beben no son las fuentes que yo soy, porque yo soy fuente de agua viva. Y ahí está Jesús hablando con la samaritana. El agua que yo te voy a dar, si tú la bebes no vas a tener sed jamás. Y es este mismo Señor el que habló con la samaritana en aquella ocasión en el pozo. Y les dice, ustedes confían en Egipto, ustedes confían en Asiria, ustedes confían en los ejércitos y en sus gobernantes, y lo triste no es eso. Lo triste es que no reconocen sus rebeliones ni reconocen sus maldades. Y a Dios le interesa que cada creyente sea capaz de decir, Señor, contra ti he pecado. Cada vez que yo pienso que este consejo que me da fulanito, sutanito, perenganito, es lo que a mí me va a permitir seguir vivo en la fe, efectivamente yo estoy fallándote, efectivamente te estoy cambiando, porque estoy dejando de pedir tu dirección y estoy dejando de esperar tu intervención. A Dios le desespera mucho esta circunstancia. Por eso utiliza esta figura de la traición, por eso utiliza esta figura del desamor, por eso utiliza esta figura de la infidelidad, por eso utiliza esta figura del adulterio. Para que todos y cada uno de nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos que arrepentirnos. Para que todos y cada uno de nosotros nos demos cuenta que nuestro pecado lastima profundamente a Dios. Que cada vez, insisto, que yo no hablo de la Escritura, cada vez que yo no doblo mis rodillas, cada vez que yo no le pido su bendición, le estoy traicionando. Cada vez que yo no espero pacientemente su respuesta, le estoy traicionando. Cada vez que yo, un poco antes de que Él me dé la respuesta, yo decido que esto es lo que sigue, yo estoy traicionando a Dios en su fidelidad y en su compromiso en mi vida. Porque lo que Él está diciendo es eso, no han sabido esperar, no han sabido tener paciencia, no han sabido darse cuenta que yo intervengo en el tiempo que me toca intervenir, y no es cuando tú ya no aguantas, no es cuando tú estás al borde de la desesperación, no es cuando tú sientes que estás a punto de colapsar, porque lo más triste es eso justamente, cuando el pueblo de Dios no es capaz de entender que a veces hay situaciones críticas donde efectivamente el pueblo piensa que va a colapsar si no pasan ciertas cosas. ¿Por qué? ¿Qué dice la cultura? Si las cosas no suceden hay que hacer que sucedan, ¿no es cierto? No, las cosas en el pueblo de Dios suceden cuando Dios las provoca, cuando Dios las genera. Por eso, cuando yo llegué aquí, comentaba precisamente,
Tengo delante de ti una puerta abierta. Yo abro y ninguno cierra. Yo cierro y ninguno abre. ¿Sí? Precisamente porque Dios le da este mensaje a una iglesia pequeña. Porque cuando uno es pequeño uno tiende a pensar que no hay expectativas. Cuando uno es pequeño uno tiende a pensar que no hay salidas, ¿no es cierto? Uno tiende a desesperar. Pero el Señor, que nos dijo cuando comenzamos, nos dijo precisamente: yo soy el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Se van a hacer las cosas que yo quiero que se hagan, dice el Señor. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando yo quiera que se hagan. ¿Cuándo? Cuando yo abra la puerta. ¿Cuándo? Cuando yo cierre la puerta. ¿Sí? Y como iglesia del Señor tenemos esa oportunidad de empezar a crecer ahora en esta zona de la ciudad, ahora en esta parte de la ciudad, poco a poco, poco a poco. Vamos a ir viendo cómo el Señor va a traer gente nueva, cómo el Señor va a traer gente que se acerque en su nombre, aprender de Él, y a nosotros nos toca nada más insistir, ser fieles, amarle con este amor íntegro, con este amor cabal que Él reclama de cada uno de nosotros, de cada una, para que Él arroje bendición. De otra manera no va a haber bendición, de otra manera no va a haber prosperidad en el crecimiento de su iglesia, y de otra manera vamos a seguirnos desesperando y vamos a seguirlo cambiando por nuestras propias cisternas. Cambiar la fuente de agua viva por nuestras propias cisternas. Yo quiero saber tu voluntad, Señor, y quiero jugar Charlie, imagínense. Quiero preguntarle a Charlie, ¿no? Y según yo quiero saber tu voluntad, pero quiero que me la reveles en este jueguito tan popular, tan satánico que es. ¿Cuál es este? El de Charlie. No tengo ni idea. No tienen ni idea. No. Métase a la red. Y ahí hay miles de ejemplos, ¿sí? La gente utiliza esta nueva modalidad de adivinación como la Ouija hace muchos años, pero ahora le llaman Charlie, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, lo dice Pablo, ¿sí? Y la gente piensa que es un juego inocente, y la gente piensa que no importa que yo le diga, viajo o no viajo, invierto o no invierto, doy mi diezmo o no doy mi diezmo, ¿sí? Juega con dos lápices. Y se supone que hay un sí y hay un no, y entonces se mueve para el sí o para el no. Y la gente piensa que se puede hacer ingenuamente. Y no se da cuenta que hay gente que dice es un problema de gravedad. Y no se da cuenta que es un problema de la vida espiritual, del mal que está presente en la vida de las personas, presentándose como ángel de luz. Porque Satanás tiene esa característica, se presenta como ángel de luz. Nos hace creer que es bueno, nos hace creer que no nos va a dañar, nos hace creer que Él nos da la oportunidad de tomar decisiones para que el propósito de Dios se alcance. ¿Qué importa si haces esto si Dios de todos modos lo va a bendecir? Tú no importa que robaste el dinero, tú dalo como diezmo, no importa que lo estés robando, Dios lo va a multiplicar. ¿No dice la Escritura que lo va a multiplicar si tú lo das de corazón? ¿No es cierto que es una situación que luego la gente tiene, que luego la gente piensa que se vale ese tipo de infidelidad? Por eso importa mucho que nosotros tengamos presente. Señor, si tú no me dices que vaya, no voy a ir. Si tú no me frenas, soy capaz de hacerlo. Necesitas frenarme, necesitas impedirme que yo llegue a hacer tal o cual cosa, porque de otra manera voy a cometer el adulterio que tú señalas aquí. Y me voy a prostituir tal y como tú le dijiste a tu pueblo. Y voy a convertir el ministerio que me diste en todo menos en un ministerio. ¿Sí? Por eso siempre, a pesar de que pueda ser deleitante, lo que se puede escuchar hay que pensar. ¿Sí? Hay que discernir en el nombre del Señor. Y con base en la palabra, ¿no? ¿Sí? Con base en su escritura. Definitivamente. Definitivamente sí. No hay ningún criterio aparte de la Escritura. Por eso el Señor es tan duro en su reclamo. Ajá. Por eso le dice, eres de cascos ligeros al pueblo. Apenas hay la primera oportunidad y sales buscando a tu amante. A la primera oportunidad, ¿sí? Por eso utiliza esta figura, porque entiende que la voluntad humana es así de apasionante y así de arrebatada, ¿sí? Y nosotros para obedecer tenemos que ser consagrados, dedicados, pacientes, meticulosos. De otra manera tropezaremos una y otra vez, y el Señor se va a sentir desilusionada como el amante que es traicionado, ¿sí? Que el Señor nos dé la bendición, hermanos, de ser hijos e hijas fieles y de no jugar a este jueguito de... Vamos a entonar el himno 303 de nuestros himnarios.